a empezar contigo. Agradecería un primer balance, una primera mirada de cómo fue la afectación de la pandemia a los derechos de acceso a la información, de libertad de expresión. ¿Cuál es esa primera aproximación que nos ha dejado este año de pandemia? Mira, es interesante porque cuando hemos hecho el análisis de la libertad de expresión y del acceso a la información, siempre pensamos en términos políticos, pensamos en políticas públicas, en la transparencia gubernamental, en el acceso a la información de la gestión pública, del presupuesto y en la participación ciudadana en general en la acción pública, lo cual es correcto porque este acceso a la información pública es la base de la democracia y la transparencia. Pero la pandemia nos demostró otra cosa más, y es que el tener la información correcta, el tener acceso a información científica válida, es fundamental para enfrentar también una crisis de salud. Nosotros hicimos una serie de estudios, yo trabajo con Fundamedios en la oficina de Washington como director legal. Hicimos una investigación incluso con la población latina en Estados Unidos y descubrimos que la población latina tenía 4 veces más niveles de contagio que la población blanca. Esto es debido a múltiples razones, algunas económicas digamos, el estilo de familias más extendidas. Pero una de las razones fundamentales es que no tenían información accesible a las comunidades latinas. No había información en español o incluso la información en inglés era una información muy complicada. Había información en las grandes plataformas, buen periodismo, por ejemplo, en las plataformas nacionales, Univisión, Telemundo, CNN en español, pero no había información a nivel comunitario. ¿Qué es la información que las personas necesitaban? ¿Dónde está el centro de salud más cercano? ¿Cómo se hace un examen del COVID? ¿Qué tratamientos se pueden pedir? ¿Cuáles son los programas públicos que una municipalidad en un condado pueden darse? Yo creo que nos hizo redescubrir que dentro de la crisis económica del periodismo a nivel mundial, uno de los problemas fundamentales es que se empieza a perder el periodismo local, el periodismo más de comunidad, más de ciudad pequeña. Frank, si Y me ese, permites, ese es un creo periodismo. que podríamos, y ya que entras al tema del periodismo local y cómo nos vamos viendo, pues obviamente cuando hablamos de América Latina no estamos hablando precisamente de periodismo local, pero en los diferentes países de América Latina nos hemos venido aproximando al acceso a la información, pero sobre todo también en temas de libertad de expresión. Estuvimos viendo ahora decisiones que se habían tomado en Argentina frente a la libertad de expresión, pero también de acceso de la información por diferentes mandatarios. ¿Qué evaluación frente a América Latina, Agustina, podrías hacer en términos de la información a la que tenemos acceso, calidad de la información, pero sobre todo transparencia de la misma? Sí, es una pregunta interesante. Yo creo que en materia de libertad de expresión y pandemia, en América Latina por lo menos hubieron tres momentos muy marcados. Un primer momento de mucha confusión y de mucha de información estatal que venía de múltiples fuentes y sin una estrategia de comunicación que en muchos países todavía subsiste. Y eso creo que colaboró a generar situaciones como las que describía Frank, ¿no? Que la información no llegara a las comunidades a las que efectivamente tenía que llegar y sobre todo que no llegue a las comunidades más vulnerables, que no circule a nivel comunitario. Creo que eso falló desde un primer momento en muchos de los estados de la región. Creo que hubieron algunos otros aspectos que también influenciaron en un primer momento la circulación de información confiable o que provea certezas a la población. Por un lado, que no habían tantas certezas. Creo que si algo demostró la pandemia es que la ciencia es un proceso de creación de conocimiento y se van testeando hipótesis y se van descartando algunas y adoptando otras. Y para que eso suceda tiene que haber libertad de investigación, libertad de opinión y libertad de expresión, porque si no hubiéramos podido testear las hipótesis, pues probablemente no hubiéramos podido aprender nada en el año que llevamos de pandemia. Pero creo que hay
2 o 3 cosas que pasaron en ese primer momento que también son relevantes. Por un lado, que se suspendieron en muchos países de la región los congresos. Los congresos dejaron de funcionar. Hubo un viraje de la agenda legislativa hacia el Poder Ejecutivo. Entonces empezaron desde el Poder Ejecutivo en muchos estados a mirar temas de protección de datos personales, la implementación de aplicaciones de rastreo y de contacto que se desplegaron en múltiples países, la suspensión de los plazos que mencionaban en la introducción también estuvo muy vinculada a ese primer periodo que vino acompañado de severas restricciones de movimiento y de libertad, ¿no? Con la imposición de las cuarentenas. Creo que una parte de esos desafíos se superaron a lo largo del año y que muchos países volvieron a establecer plazos más razonables en materia de acceso a la información pública, por ejemplo, pero sí surgieron otros problemas vinculados con criminalización de la expresión, monitoreo. Yo creo que todo el año estuvo caracterizado por una exaltación de la información oficial como información verídica. Y a partir de ahí se dieron una serie de problemas en muchos países. Criminalización de gente que cuestionaba los datos oficiales, problemas para acceder a los datos oficiales, pero sobre todo una exaltación de la información en manos del Estado. Creo que eso es lo que vimos en prácticamente toda la región.